codo, con seguridad se determinará que son síntomas del síndrome del túnel carpiano. Así es, hoy vamos a hablar sobre lesiones. En este caso vamos a conversar con el traumatólogo Rafael Correa, que nos acompaña esta tarde y nos trae también 3 modelos específicamente de hombros, antebrazo y también de las manos, y vamos a ver cuáles son las lesiones más frecuentes, también cómo se trata. Bienvenido, un gusto tenerlo acá. Gracias por la invitación. Vamos a hablar precisamente de las lesiones. Vamos a comenzar con el hombro en este caso. Ok. Como función final, como hicieron en la introducción, el hombro, el antebrazo, el codo y todo van a la función final, que es la movilidad de la mano, el órgano que nos comunica con el medio externo. Por lo tanto, cualquiera de estas articulaciones o partes anatómicas que se lesionen van a traer como finalidad la disrupción de esa función con el medio ambiente, que es la mano. En una forma sucinta podemos hablar de lesiones de la parte más proximal, que sería el hombro, en las cuales tenemos varias clasificaciones. Una anatómica, que vamos a hablar hombro, codo, muñeca y mano, y los orígenes. Pueden ser traumáticos, que es digamos en la etapa más temprana de la vida, en la fase activa laboral, las degenerativas al final, y las otras que vienen siendo intermedias, las laborales y digamos de alguna actividad del paciente, pues, o deporte o bien sea laboral. En el hombro específicamente tenemos dos, digamos, patologías que son la mayor causa de consulta, que son las lesiones del manguito rotador, que es un grupo de tendones que levantan el hombro, hacen la abducción para poder hacer la conexión a nivel diferente, de diferentes niveles. Estas pueden estar confundidas con lesiones traumáticas y degenerativas. Las más frecuentes, como te dije, en edades tempranas son las traumáticas. Y son fáciles de detectar por la limitación que tiene el paciente cuando se va a comunicar con el medio externo o extender la mano en más de 90 grados. Podemos hablar de una tendinitis, que es la lesión de la parte principal del manguito rotador, que es el abductor principal, el supraespinoso, que digamos, se inflama. Y aquí hay una estructura especial para amortiguar ese choque, que se llama bursa. Y a veces también hay variaciones anatómicas de este hueso, que es el acromion, que tiene una especie de protrusión mayor, pues por variación anatómica, no por enfermedad. Y produce lesiones de inflamación, y las otras son rupturas, son diagnósticos diferentes. Lo podemos hacer a través de la clínica, la sintomatología que presenta el paciente, o podemos hacerlo también por estudios de resonancia magnética. Los tratamientos, la mayoría de las veces son, digamos, aparecen los síntomas en forma sucinta y progresiva, y lo importante es hacerle el seguimiento. Tratamientos no invasivos, que son rehabilitación, tratamiento médico con algunos medicamentos no esteroideos, y de 6 a 8 meses debemos saber si es o no es quirúrgico. Algunas sí son traumáticas, como te expliqué, y en pacientes activos sí habría que operarlo, que es las lesiones famosas del manguito rotador, y se hacen por vía artroscópica. 2 pequeñas incisiones o 3, se introducen una cámara de fibra óptica y la demás instrumental que hacemos, lo que hay que hacer, rebajar esa excrescencia ósea, eliminar la bursa o tratar la parte de la tendinitis. Entonces, si una persona, por ejemplo, al tratar de levantar su brazo, siente que tiene una dificultad, dolor, malestar, debería ir al traumatólogo para verificar si hay algún tipo de inflamación o lesión relacionada a el hombro. Entonces sería bastante interesante, pues, conocer esto, que hay personas que van a levantar y piensan que es un mal movimiento que tuvieron en el momento, pero puede ser algo repetitivo y sería una señal de alerta este malestar o dolor. Ahora vamos a pasar a el antebrazo. Vamos a mover un momento esta pieza y vamos a adelantar esta para poder explicar. Bueno, veníamos directamente bueno, todas estas estructuras, digamos, vasculares y nerviosas se inician en el cuello, por eso es parte también del diagnóstico diferencial. Porque, por ejemplo, en el codo, las patologías más frecuentes son las inserciones de los tendones a nivel de los epicóndilos, que son la parte distal del húmero, de la paleta humeral, donde se insertan los tendones que van a supinar la mano y los flexores que flexionan la muñeca, extienden la muñeca, flexionan la muñeca y la llevan hacia adentro o hacia afuera. ¿Y si son frecuentes las lesiones en codo? Exacto. Entonces aquí, igual que la parte anterior que hablábamos, hay patologías traumáticas por sobrecarga de peso o laborales también. Por ejemplo, el famoso codo de tenista,
o el codo del golfista, depende del lado donde se irrite más la inserción de los músculos, produce una tendinitis de inserción. Y a veces son difíciles de tratar, son 6, 8 meses, a veces hay que inclusive llegar a un tratamiento quirúrgico. ¿Terapia o quirúrgico? Allá vamos. Antes se hacía cirugía de descenso de toda esta masa pronatoflexora, que era ya al final porque no podíamos controlar esto, pero últimamente ahí en la tecnología actualizada se hace ondas de choque, inclusive colocación de factor de crecimiento, que esto nos ayuda, nos da una buena evolución y con un tratamiento fisiátrico bien seguido y con personas capacitadas. La otra lesión común aquí, aparte de las epicondilitis, es la lesión de este nervio, es el nervio cubital. A veces cuando por cuestiones laborales tenemos golpes frecuentes en el codo, este nervio también se inflama y sus estructuras periféricas. Y como 6 o 8 centímetros antes de desencadenar en este canal cubital, que pasa por detrás del cóndilo, existe una arcada o una especie de puente que se llama arcada de Frost, y esta arcada produce una irritación de este nervio. A veces tenemos que hacer un tratamiento o tenemos ortopédico o no invasivo, y cuando no resulta, entonces si hacemos la liberación quirúrgica de esa arcada o transposición de este nervio hacia la parte anterior. Tensión y correntazo podrían ser una de las principales síntomas que va a Exacto. sentir la persona cuando tiene lesión en esta zona específicamente, doctor Correa. Vamos a hacer una pausa ahorita aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte vamos a ver el antebrazo y también vamos a ver en caso de lesión de mano, por qué se producen, cuáles son las más frecuentes y los tratamientos que usted tiene a la mano para poder solucionarlo con el doctor Rafael Correa. ¿Tiene alguna pregunta o comentario?